Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo Flores y esta quinta temporada tiene como temática la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 1 de septiembre de 2023, se conmemora el 84º aniversario de la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi y pues el episodio de hoy tratará justamente sobre este evento histórico, un hecho que marcó el inicio del mayor conflicto bélico en la historia. Este episodio se estructura con un breve recuento del contexto previo a la invasión, un relato sobre lo que fue a grandes rasgos la invasión a Polonia, un recuento de las reacciones francesa y británica tras conocerse la invasión y lo que pasó en los meses posteriores, para finalizar con algunos comentarios. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. Sobre el contexto en general diremos que, de acuerdo a Murray y Millet, Hitler tenía la intención de invadir Polonia desde hacía tiempo y en la primavera de 1939 había ordenado a sus oficiales trazar un plan de invasión del territorio polaco, plan que habría de desarrollarse en el otoño de ese año. En el episodio anterior mencionaba que Alemania se había hecho con todo el territorio checoslovaco aprovechándose de una crisis política en aquel país. Pues bien, tras la caída de Praga en mayo de 1939 fue la primera vez que los gobiernos de Francia y del Reino Unido respondieron con ira frente a la actitud de Hitler. Así, tras la anexión de Checoslovaquia a Alemania, Polonia se veía en una situación bastante complicada. En cierta manera se sabía que era el siguiente objetivo, pues era otro más de los territorios que Alemania había perdido tras la firma del Tratado de Versalles. Los gobiernos británico y francés dieron garantías entonces de que en caso de un ataque alemán contra Polonia, la respaldarían. Esto es, respaldaron la soberanía de Polonia. Esta noticia dejó un tanto cuanto perplejo a Hitler, pues representaba un cambio respecto a la política de apaciguamiento que los vencedores de la Primera Guerra Mundial habían venido sosteniendo para con Alemania desde hacía tiempo. Sin embargo, esto no impidió que Hitler continuara con los planes de invasión a Polonia que se habían efectuado bajo el nombre clave Caso Blanco. El papel de las otras potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no era muy claro por aquel entonces. Y sabemos perfectamente que Estados Unidos tenía una política, heredada ya desde sus padres fundadores, de no inmiscuirse en problemas europeos. El caso soviético es un tanto cuanto distinto. La Unión Soviética tenía relativamente poco tiempo de haberse constituido y estabilizado como tal. El régimen de Stalin era bastante temible ya por entonces y quizás uno de los grandes temores de Hitler era que si invadía Polonia podía despertar al oso dormido que representaba la Unión Soviética. En agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firman un acuerdo de no agresión, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo en el que se comprometían por un plazo a no agredirse mutuamente. Pero además Hitler permitía que la Unión Soviética ocupara Finlandia y una parte importante de Polonia, en tanto que la otra parte de Polonia quedaría en manos del Tercer Reich, esto en una cláusula secreta de este acuerdo. Algunos políticos ingleses como Lord Halifax vieron el acuerdo Ribbentrop-Molotov como algo insignificante, poco práctico, poco interesante. La realidad es que era mucho más que un simple acuerdo de no agresión, pero eso lo veremos en otro episodio del podcast.
Ahora ya, sin el temor de que la Unión Soviética tomara repercusiones o represalias por la invasión de Polonia, Hitler se dispuso a iniciar las operaciones sobre Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esta vez no lo conseguiremos sin violencia, había dicho el Führer unos días antes en los Alpes bávaros a Albert Speer. Y así fue. En el crudo amanecer del 1 de septiembre de 1939, la tranquilidad de Polonia se rompió en un instante bajo el rugido atronador de la maquinaria bélica alemana. El oscuro telón de la guerra se alzó para revelar un capítulo lleno de heroísmo, tragedia y valentía. La incursión nazi en Polonia no fue simplemente un despliegue de fuerza, sino un sinfín de enfrentamientos que marcaron un antes y un después en la historia moderna. El ejército alemán, formado por más de 60 divisiones, barrió la frontera occidental polaca en una ofensiva conocida como Blitzkrieg. La Blitzkrieg o guerra relámpago fue el método de guerra innovador que emplearon las Wehrmacht para doblegar a Polonia. Y es que el gran error de la Primera Guerra Mundial había sido permitir que el frente se estancara de la forma en la que lo hizo en el otoño de 1914. De esta manera, Hitler nunca dejó de luchar la Primera Guerra Mundial y la invasión a Polonia es clara muestra de ello. Una parte del ejército se concentró en atacar el corredor polaco, ese territorio que le daba acceso a Polonia al mar. Las divisiones Panzer avanzaban a una velocidad sorprendente, combinando infantería, tanques y aviación en una danza mortífera que dejaba tras de sí ciudades arrasadas y una población atónita. La batalla de Westerplatte, que comenzó el mismo 1 de septiembre, marcó el inicio de la resistencia polaca. Un pequeño grupo de soldados polacos en esa península defendieron una pequeña fortaleza costera y se enfrentaron valientemente a las fuerzas armadas durante 7 días, retrasando el avance de las fuerzas alemanas y mostrando una determinación que resonaría en toda Europa. El 17 de septiembre, la Unión Soviética se unió a la invasión, avanzando desde el este según los acuerdos del pacto Ribbentrop-Molotov. Esta traición duplicó la presión sobre Polonia, que ya luchaba desesperadamente por su supervivencia. Las ciudades de Varsovia, Lodz y Cracovia se convirtieron en campos de batalla donde las calles vibraban con el estruendo de la artillería y los cielos ardían con el fuego de los aviones. La resistencia polaca estaba completamente superada en número y en recursos. No obstante, demostró un coraje incomparable en la batalla de Bzura, una de las batallas más grandes de la campaña. Del 9 al 22 de septiembre, las fuerzas polacas lucharon ferozmente en un intento de frenar el avance alemán. A pesar de su valentía, el ejército polaco finalmente se vio obligado a retirarse debido a la abrumadora superioridad enemiga. El 28 de septiembre, la defensa de Varsovia llegó a su fin, marcando un triste capítulo en la historia polaca. La ciudad había soportado semanas de asedio, pero finalmente cayó ante el poder de la maquinaria de guerra alemana. El país terminó por rendirse el 6 de octubre, pero la lucha en el exilio continuó con los soldados polacos que se unieron a las fuerzas aliadas en toda Europa. Comenzaba entonces una larga noche para Polonia. El costo humano de la invasión alemana a Polonia fue devastador. Se estima que más de 60.000 soldados polacos murieron en la lucha inicial, mientras que los civiles enfrentaron represión y persecución. Las cicatrices de la invasión resonaron durante décadas y la memoria de esos tiempos oscuros sigue viva en la conciencia global. Winston Churchill recuerda que la noticia
de la invasión a Polonia fue sorpresiva aquel 1 de septiembre. Y que ya desde ese momento Neville Chamberlain le había indicado que no esperaba la posibilidad de tener una salida pacífica con Alemania. Sin embargo, se sabe que durante el día 2 de septiembre Chamberlain intentó todavía una desesperada salida pacífica al conflicto. Huelga decir que no lo logró. El 3 de septiembre de 1939, tras conocerse el inicio de las operaciones en Polonia, el embajador británico en Berlín entrega al Tercer Reich un ultimátum. Si no retira sus tropas de Polonia para las 11 de aquella mañana, habrá un estado de guerra entre ambos países. Hitler evidentemente dejó en visto esta nota final, pues era más que claro que no tenía intenciones de cesar las operaciones en Polonia y estaba dispuesto a aceptar que la consecuencia de esa acción fuera la guerra. Y es que, aunque el testamento político de Hitler diga lo contrario, la evidencia disponible nos muestra que sí estaba dispuesto a desatar la guerra en el otoño de 1939. La declaración de guerra por parte del gobierno británico fue efectuada por el primer ministro Neville Chamberlain aquella tarde. Es esta fecha que se da el famoso discurso del rey Jorge VI del Reino Unido. Francia fue la siguiente en declarar la guerra a la Alemania nazi, y con esto la paz de 20 años se había roto finalmente. El día del juicio había llegado. A pesar de esto, tanto el gobierno británico como el francés tenían serias dificultades para, en la práctica, cumplir con sus compromisos para con Polonia. Francia se negó a abrir el frente occidental e intentar tomar por sorpresa a Alemania, que desde hacía tiempo había vuelto a militarizar la zona de Renania, el espacio geográfico que hace frontera con Francia, y Francia se limitó en cierta manera a reforzar la línea Maginot, que es el espacio de frontera que tiene con Alemania. La idea del gobierno británico, de Chamberlain concretamente, era imponer a Alemania una serie de bloqueos económicos que estrangularan su economía. Chamberlain sabía bien que Hitler llevaba 10 años rearmándose, mientras que el Reino Unido solo llevaba unos meses haciéndolo. Así, esto se tradujo pronto en la Guerra Falsa. Y es que después de la invasión a Polonia, había pocas operaciones militares entre Francia, el Reino Unido y Alemania. Esto permitió a Hitler evaluar los resultados de la guerra relámpago y hacer ajustes que resultarían necesarios para las operaciones venideras. La prensa llamó a esta una guerra falsa. Es paradójico que la mayor guerra de la historia comenzara considerándose como una guerra falsa. Es importante decir que la invasión a Polonia suele ser vista como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y no está del todo equivocado. Sin embargo, como lo he mencionado, no es posible contar este hecho sin entender un poco el contexto de lo que estaba pasando en aquel momento, en aquel sombrío 1939. Y es que hay aspectos que siempre se deben tener en cuenta para empezar a hablar de la Segunda Guerra. Por un lado, la política de apaciguamiento que los gobiernos británico y francés se habían impuesto para evitar una guerra. Por otro lado, el empecinamiento de Hitler por conquistar territorios a lo largo y ancho de Europa y en general el entramado político, geopolítico de ese momento. La invasión de Polonia por parte de Alemania fue un episodio que marcó el destino no solo de una nación, sino también del mundo entero porque dejó una huella imborrable en el alma de la humanidad. Es el inicio, el casus belli de la Segunda Guerra Mundial. No por ello la causa más importante,
pero sí lo que detonó que surgiera la Segunda Guerra Mundial, que estallara como tal. Sobre la invasión a Polonia encontramos muchas producciones cinematográficas, porque es aquí, en Polonia, donde sucederá una parte muy importante de lo que fue el Holocausto. Y es que el mayor campo de concentración nazi, Auschwitz, estaba situado en territorio polaco. Sobre este rubro hay particularmente dos filmes que tratan este tema y presentan lugares de Polonia para su realización. Algunas de ellas fueron rodadas propiamente en Polonia. Una de ellas es La lista de Schindler, la película que le valió el Oscar a Steven Spielberg en 1993, y la otra es El pianista, que también le valió el Oscar a Roman Polanski y a Adrien Brody como mejor director y como mejor actor respectivamente en 2003. Bien, esto ha sido todo por ahora. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si es que aún no lo has hecho. También a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. Y también puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. Las fuentes utilizadas en estricto orden alfabético por apellido del autor son Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial; Williamson Murray y Alan R. Millett, La guerra que había que ganar; Historia de la Segunda Guerra Mundial.